Hola gente, bueno, hoy vamos a hablar de sí, Pokémon TCG Pocket, que bueno, de hecho lo estaba jugando ahorita, ¿no? Es Pay to Win, Pay to Fast. ¿Qué exactamente Pay to Fast? ¿Qué es Pay to Win? Pay to Fast realmente es una forma de Pay to Win, pero no es un Pay to Win puro y duro, ¿no? Por ejemplo, Pay to Win sería Clash Royale. Bueno, claro, Pay to Win es claramente, o sea, Clash Royale claramente es un juego Pay to Win, ¿no? Si de verdad juegas Clash Royale y piensas que no es Pay to Win, está equivocado. ¿Por qué? Porque vas a decir, en torneos puedes jugar las cartas al mismo nivel tal, pero si vos querés estar en el ladder, en el ranking mundial, para irte a los torneos de Clash Royale y tal, necesitas tus cartas a nivel 14 o 15, creo que ya habrá en Clash Royale, ¿no? Lo dejé de jugar hace unos años. Entonces, bueno, no es solo que tenés que conseguir las cartas de Clash Royale, sino que tenés que subirles de nivel, ¿no? Entonces necesitas abrir miles de cofres y tal. En TCG Pocket necesitas abrir los sobres, y que te toque a la suerte la carta, ¿no? Pero una vez que consigas una copia o otra, incluso te la puedes crear, las copias, ¿no? Como en Hearthstone, con los polvitos que están acá. Te puedes crear las cartas, ¿ves? Y tienen sus costes. Si te salen cartas repetidas, puedes usar esos puntos de sobres. Abre sobres se llama. Y abrís, te hace la carta que querés. Entonces, es un poquito como Marvel Snap. Marvel Snap es un poquito más pay to win que TCG Pocket. ¿Por qué? Porque en Marvel Snap solo tenés que conseguir una copia de las cartas. Pero claro, te cuesta un montón conseguir las cartas. Pero una vez que tenés la carta ya está. Entonces, Marvel Snap también es pay to fast, pero un poquito más estricto, ¿no? TCG Pocket, si alguien le mete dinero al juego, que es pay to fast, es acelerar ese proceso a tener tu colección de cartas, ¿no? Vas más rápido, ¿no? Pagas para ir más rápido, ¿no? Pagas para ir más rápido, eso, para completar tu colección y hacer tu mazo, ¿no? Entonces, vos le puedes meter dinero y hasta cierto punto vas a tener ventaja a tu rival, ¿no? Pero tu rival, un jugador free to play, puede abrirse sobres y que le toquen cartas de las más raras del juego, sin haber metido dinero, ¿no? Entonces, claramente puede hacerse un mazo competitivo, ¿no? Le puede costar más o menos, pero se va a terminar siendo un mazo competitivo. Los juegos pay to win normalmente tienen una ventaja abismal al que le mete dinero, con el que no le mete dinero, ¿no? Así que ustedes van a decir que seguro se hicieron algún mazo de Mewtwo siendo jugadores free to play, algún mazo agro de Blaine, por ejemplo. Yo no habría sobre Charizard, pero ese mazo es baratísimo, por ejemplo, y es de lo más fuerte del juego. Entonces, podés competir, el juego no tiene ranked, ¿no? Pero podés entrar a pelear con alguien random que sí le meta dinero y tú le puedes ganar la partida. ¿Por qué? Porque tenés un mazo decente, ¿no? A lo mejor no tenés el mazo que querés porque justo no robaste esas cartas que querías, pero podés armarte un mazo, ¿no? En Hearthstone cuesta mucho armarte un mazo. Es muy caro armarte un buen mazo, ¿no? Que siempre tenés que hacerle como 1000 cambios al mazo para que sea free to play, ¿no? Pero el mazo completo, por ejemplo, de Gardevoir y tal, es dificilísimo. Si hicieses en Hearthstone, ¿no? Un mazo completo con las cartas que realmente debe usar, que son las más fuertes, ¿no? Para ese mazo. Pero aquí sí lo puedes conseguir. Bueno, estas son las cartas que tengo. Mañana voy a subir un vídeo de los 10 sobre Charizard que abrí. Y a mí, por ejemplo, eso, me salieron Articuno X, me salieron cartas rarísimas. Y yo puedo armarme mi mazo. Y el mazo con el que juego es un mazo de Arbok PG, que de hecho le voy a mostrar, ya que estamos hablando del Pay to Win, Pay to Fast. Queda mejor. Yo juego me faltan como varias cartas para terminarme varios mazos. Me falta 2 cartas para terminar el mazo de Dragonite. Me falta 2 cartas para terminar el mazo de Mewtwo. Me falta un Gardevoir y un Mewtwo X. Pero sería el mazo a su máximo nivel, ¿no? ¿Entienden? Entonces el juego lleva una semana. Hoy estoy grabando martes, lo van a ver este video, lo van a ver el día miércoles. Una semana y ya tengo casi un mazo completo que es de lo más tocho del juego, ¿no? Entonces eso en un juego free to... ¿Cómo es? Pay to win de verdad. Jamás te pasaría, ¿no? Y acá no tenés que levear las cartas, no tenés que conseguir... tenés que conseguir 2 copias, pero a partir de ahí ya está. ¿Entienden? Y aparte también que tenés cartas base. Es decir, tenés las Pokéball, tenés los entrenadores. Todo ese tipo de cartas siempre te van a servir. Van a salir nuevas expansiones. De hecho, en diciembre voy a hacer algún video sobre eso. Va a llegar una mini expansión, como un mini set de Hearthstone, que son 20 y tantas cartas o algo así más o menos. No sé exactamente cuándo hacer en Pokémon, no le quiero mentir, pero es una mini expansión. ¿Para qué? Porque justamente la gente ya se va quemando, ya los mazos ya son un poquito repetidos, aunque ahora están innovando bastante. Y la expansión grande falta un par de meses para que llegue. Entonces te llega esa mini expansión y hay nuevas cartas, los mazos cambian un poquito, a lo mejor sale un nuevo mazo y te hace más amena esa espera a la gran expansión del set 2, por ejemplo, ¿no? Del Genetic Apex o como se vaya a llamar en la segunda expansión. Pero bueno, no están mis barajas acá. A ver, bueno, voy a quitar esto. Este es una página que uso para ver los mazos. Deja mi canal ahí. Síganme, amigos, suscríbanse. También este video, suscríbanse. Yo juego un mazo que le llamé Veneno Volador XD. Es este mazo que por cierto me da mucha rabia a veces,
que los Pidgey es inconsistente por un motivo, pero bueno. Son cartas de 2 estrellas, ¿ven? Pidgey, Pidgeot, Pidgeot de 3 estrellas, pero ya está. Literalmente ya está, o sea, ya está. Pokéballs son gratis, las pociones son gratis, los Profesor Oak también, los Giovanni lo conseguís y las Sabrinas también. O sea, no tiene siquiera cartas X, ¿no? Y es un mazo que le gana a los mazos de Mewtwo, por ejemplo, que es de los más fuertes, entonces le hace counter y tal. Obviamente no hay rankeds, obviamente en unas rankeds lo ideal sería que tengas 3 mazos, no tener arquetipo fuerte o diferente entre sí, porque el agro le hace counter al mazo ramp, no, así al mazo de meterle muchas cargas, ¿no? De Charizard, Charmeleon, Charmander, ¿no? Con el mazo agro le puede matar antes que evolucione, por ejemplo, cosas así, ¿no? O sea, hay como counter, entonces debería tener 2-3 mazos. Pero el juego lleva una semana, como le digo, y la mayoría ya tiene mazos completos, inclusive de los más caros, sin haberle metido dinero, ¿no? Entonces, para mí es pay to fast, en el sentido de que si tenés mala suerte y no te tocan buenos sobres o no tenés como mazo completo, evidentemente si le metes dinero vas a conseguir más rápido esas cartas y te vas a armar esos mazos que vos querés. Pero si no lo haces, puedes tener un mazo que puedes ir jugando con eso, ¿no? Y funciona. Y no necesitas sí o sí meterle dinero, ¿no? Lo que va a pasar es que a lo mejor una semana más, 2 semanas más, o incluso hasta un mes, que sabes de tan mala suerte, ¿no? Te terminas ese mazo que vos querés, ¿no? No quiere decir que sea el más fuerte del juego, sino que el que vos querés armarte, que justo te toquen esas cartas. Y eso que no tomé en cuenta, que de hecho le voy a mostrar porque es importante, están los Wonder Picks. O sea, literalmente puedes tener la suerte que te toque esa carta exacta que vos querés para tu mazo, ese Pokémon X que te pueda salir, ¿no? Y también hay eventos. Ahora por ejemplo estamos consiguiendo el evento de Lapras, que de hecho yo conseguí el Monkey, conseguí 3 cartas, pero todavía no me salió el Lapras X. Entonces eso, o sea, hay eventos, hay cositas. Eventualmente vas a ir consiguiendo muchas más cartas que si no le metes dinero no pasa nada realmente, ¿no? Mejor tardará un poquito más en hacerse ese mazo que tanto querés, pero podés jugar. Podrías incluso competir, ¿no? Si hay rankeds que te haga estos mazos, por ejemplo, Arbor Pidgey o Weezing Mook, que son mazos que no usan cartas X y que hacen alguito, ¿no? El mazo de Blaine, por ejemplo, no usa Pokémon X y es de los más fuertes del juego, entonces ¿entienden? Solo que yo no habría sobre Charizard, ¿no? Porque quería el mazo de Mewtwo. Pero si tienen ese mazo, jueguen con eso y van a ver lo bueno que es y tal. Bueno, me perdí, no sé dónde está lo de Lapras. A ver, denme un segundito. Ni idea dónde está lo de Lapras. Creo que es acá. ¡Uy! Recibo el follow. Estamos grabando esto para YouTube. Acá está el evento de Lapras y hay cartitas nuevas, ¿no? Que en ese sobre te vienen cartitas nuevas. Te viene el Monkey y tal. De hecho te sale acá arriba, ¿no? Guía. Acá te salen estas cartas. Te sale un Butterfree, un Pikachu, un Monkey, un Lapras X. Y más los Wonder Picks. Y los intercambios, que eso también no lo mencionaba porque no está todavía. Pero va a estar los intercambios, gente. O sea, va a haber otra forma aún de que puedas conseguir cartas. O sea, para mí, claramente el juego es pay to fast. ¿Por qué? Porque si un juego le puede meter dinero, va un poquito más arriba, ¿no? Lapras, GG. Si le mete dinero, puede ir un poquito más rápido. Pero si no le mete, no hace falta que le meta dinero. Ese es el punto. Ahí es la gran diferencia contra un juego que claramente pay to win, que no podés ni siquiera competir si no le metes dinero, ¿no? Entonces, para mí es un punto buenísimo a favor de TCG Pocket, porque claramente su intención es ganar dinero con las cartas, en el sentido de el coleccionismo, ¿no? De que tú quieras ciertas cartas full art o arcoiris o inmersivas, ¿no? Y te revienta meterle dinero al juego. Pero que si quieres jugar, si quieres competir al juego, no es necesario que le metas dinero, ¿no? Entonces, eso para mí es un punto increíble, porque es muy raro. Y curiosamente Pokémon que haga bien eso, ¿no? De no robarte el dinero prácticamente. O sea, que no empeore la jugabilidad solo por querer ganar más dinero, ¿no? Para mí me parece súper bien. Y nada, díganme ustedes en los comentarios si eso, su opinión, no, con respeto, ¿no? Si difieren tal, díganme en los comentarios qué opinan. Yo considero que es pay to fast y no es un juego pay to win. Hago este video porque vi algunos comentarios y dije, claramente no jugaste un juego pay to win si piensas eso, porque los juegos pay to win que hay es abismal. La diferencia comparado a Pokémon TCG Pocket, que tengo como 3-4 mazos completos. Me faltan 1 o 2 cartas literalmente y el juego salió hace una semana, ¿no? Entonces claramente no es pay to win para mí. Así que nada, gracias por el vídeo, suscríbanse si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo.